acusados frente al banquillo. Ustedes saben que ustedes han recibido un inmenso privilegio, ¿verdad? Los padres no llegamos a tener el bebé dentro. Hay veces que parece, sí, yo sé que parece. Pero tenemos el inmenso privilegio de ser responsables del desarrollo de hijos y familias. Y han recibido una responsabilidad grande, gente. No les voy a dar el sermón, este no es mi sermón, ¿ok? Yo quiero orar por ustedes. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que cumplir con nuestra parte. Sostener económicamente a la familia es parte de nuestra responsabilidad, pero no termina ahí. Y tenemos que saber eso. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Les quiero pedir a toda la congregación que ustedes estén orando, por favor, no solo hoy, no solo ahora que vamos a orar, sino que estén orando a lo largo de la semana por estos señores que están de aquí. Para que el Señor les bendiga y para que el Señor los transforme también en líderes espirituales para su familia y también dentro de la iglesia del Señor. ¿Está bien? Feliz día, padres. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. En primer lugar, porque tú eres el Padre por excelencia. Y si vamos a reconocer padres, tenemos que empezar por reconocerte a ti. Y tenemos que aprender de ti. Y Señor, tú eres un Padre tan responsable, tan bueno con nosotros, que no pierde ningún detalle y que no solamente provee para nuestras necesidades, sino que está en cada momento de nuestras vidas. Y por eso te damos gracias. Señor, en este momento queremos darte gracias por cada familia que está aquí representada y te queremos dar gracias de manera especial por los papás, por estos hombres a quienes tú les has dado el privilegio y la responsabilidad de atender a sus familias. Y Padre, los queremos poner en tus manos y queremos rogarte, Señor, que tú estés poniendo tu mano sobre ellos. Señor, dales capacidad, dales una nueva revelación, dales sabiduría que viene de ti y capacítales de manera especial para transmitir de tu amor, de tu gracia y de tu sabiduría hacia sus esposas, sus hijos, hacia la familia y también que puedan ser de bendición para su iglesia y para otros que no te conocen, que puedan ser testimonio y luz. Gracias, Señor. Ponemos a los padres en tus manos, dándote gracias por ellos y te pedimos que tú les bendigas de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, después le dan algo rico de comer a los padres, por favor. Por lo menos. Y no les regalen calcetines, ok. Ya está viejo eso. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Para el Día de la Madre hacemos fiesta, decoración, dulces, flores. Para el Día del Padre toma unos calcetines. Y ahí quedó. Pero nos alegramos de poder celebrar juntos y prestemos mucha atención, hermanos, porque en el tiempo en el que vivimos, la familia como institución, hay dos instituciones en guerra en este momento. La familia es una de ellas y la iglesia es la otra. Están siendo atacadas constantemente y tenemos que levantarnos como guerreros para defender a la iglesia y a la familia. Entonces, que el Señor nos conceda la capacidad de hacer eso de la mejor manera. Bueno, ¿se sienten seguros aquí donde están? Nadie me hizo así. ¿Se sienten seguros? Aquí estamos tranquilos, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí en la iglesia también, ustedes saben, tenemos un precioso ministerio de seguridad, que hay hermanos que están participando en esto. Lo incluimos al hermano Manuel que está allí también conectado con este ministerio. Hace un ratito, muchas veces vienen y nos visitan sin que ustedes los vean mientras estamos cantando. Aparecen algunos de los ministerios del Ministerio de Seguridad de la Iglesia y nos miran y sonríen como diciendo, ay, ahí están las hermanas alabando al Señor. Pero están de alguna manera participando para que nosotros podamos sentirnos seguros mientras estamos aquí, ¿verdad?
Y a uno le gusta sentirse seguro, ¿verdad? Le gustan los lugares donde uno se siente seguro, ¿verdad? Yo pienso, por ejemplo, lo que será vivir en Medio Oriente en esta época, que uno no sabe qué va a pasar. Pero digo Medio Oriente, muchas de las ciudades del mundo en este momento, uno antes escuchaba una explosión y pensaba que era un fuego artificial. Hoy en día en muchos lugares se siente una explosión y ya se piensa en una bala volando. Entonces nos gusta sentirnos seguros, pero díganme la verdad, ustedes, o no lo digan pero piénsenlo, ¿ustedes alguna vez se han sentido amenazados? Y cuando pensamos en amenazas, generalmente pensamos que alguien nos haga una llamada telefónica y nos diga, mira, en cuanto tú salgas de ese lugar donde estás, te vamos a... nosotros consideramos eso una amenaza. Pero hay veces, hermanos, que somos amenazados por cosas que no son una llamada telefónica, o que no son una nota que nosotros podamos leer. La enfermedad nos puede amenazar a veces. ¿Es así o no es así? Y algo pasa en nuestro corazón cuando viene la enfermedad y nos amenaza. Oigan, ¿ustedes no se han sentido amenazados por $100 también? ¿Con las cuentas a pagar? ¿Con que uno va a la tienda ahora y gasta $200 y no le alcanza para la semana? ¿No se sienten amenazados por eso también? Son amenazas también. Nosotros enfrentamos amenazas de todo tipo. Y hay algunas amenazas que son... Nosotros decimos, yo con esto puedo. Y vamos y lo enfrentamos. Pero hay otras amenazas, hermano, que nos hacen saber que son más grandes que nosotros. Y que hay veces que nosotros nos damos cuenta de que no podemos con aquello. Y tenemos que saber qué hacer en esos momentos para seguir adelante. Ustedes imaginen si vengo yo y lo amenazo a Caleb. Tranquilo, como somos amigos. Pero Caleb es más o menos de esta estatura y yo, mírenme, ¿verdad? Se podría sentir amenazado. Yo sé que Caleb es capaz de darme una paliza, no tengo la duda, ¿verdad? Pero hay una irregularidad allí. Hay una ventaja en cuanto al tamaño. Hoy vamos a considerar cómo enfrentar esas amenazas que pueden ser más grandes que nosotros y cómo hacerlo de la mejor manera considerando el aspecto espiritual. Y yo sé que este pasaje que vamos a leer, ustedes me van a escuchar leer las primeras palabras y van a decir, ya sé. Y enseguida, cuando empecemos a leerlo, algunos de ustedes ya van a querer cambiarse la camisa, que van a querer ponerse la camisa aquella que tiene la S aquí grande y que van a querer salir. No, cuidado, tenemos que aprender bien este pasaje de la Biblia, que es un ejemplo para nosotros, para que podamos aprender a enfrentar todas esas situaciones que son más grandes que nosotros. Y sepamos, hermanos, el Señor está con nosotros, pero Él no dijo que no vamos a tener que enfrentar dificultades. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Lo que les voy a invitar a hacer es a visitar el capítulo 17 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Y si no saben lo que hay allí, ya se van a dar cuenta cuando empecemos a leer. Desde el versículo 1. Primera de Samuel 17, del versículo 1 en adelante, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo.
y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, ustedes ya conocen esta historia, ¿verdad? Aquí le dimos una parte de la historia y ustedes ya conocen el final. Antes de que yo les cuente quién es el otro personaje que está involucrado, ustedes ya lo saben. Pero vamos a considerar esto paso a paso. Aquí lo que hay es una amenaza. Ustedes bien ven cómo hay tantos detalles en esta historia que son impactantes. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta cómo en el relato se han tomado el trabajo de describir ciertas cosas con mucho énfasis. Para empezar, aquí nos dice que los filisteos vinieron y quisieron invadir militarmente a la nación de Israel. Ellos quisieron invadir. Suena parecido a algunas de las cosas que están ocurriendo hoy en día en Medio Oriente, pero no vamos a hacer más referencia a eso. El hecho es que el ejército de los filisteos se vino hasta Judá, se metió en territorio israelita, y cuando un ejército extranjero se mete en una nación, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? La nación tiene la obligación de defenderse. Y entonces el ejército de Israel, cuyo rey era Saúl en aquel momento, también preparó su ejército y allí estaban. Vieron que se describe con mucha claridad. Ellos estaban allí en esa zona, y además se describen los lugares específicos, pero estaban alrededor del valle de Ela. El valle estaba en el medio, pero los ejércitos estaban sobre un cerro y sobre el otro, frente a frente. Y estaban listos para la batalla. Y ustedes saben que las batallas en este caso tenían que ver generalmente con el número de soldados con los que cada ejército contara. Es más, no sé si ustedes recuerdan que Jesús nos habla de que tenemos que ser prudentes nosotros. Pone el ejemplo de los ejércitos y dice: tienes que saber si vas a poder enfrentar con 5.000 el que viene contra ti con 30.000, ¿verdad? Los que enfrentamos el desafío espiritual de seguir a Jesucristo tenemos que evaluar lo que nos cuesta. Pero aquí estaban los dos ejércitos y no se nos dice cuántos soldados había en cada ejército. Tal vez los números fueran parejos, quién sabe, no sabemos. Pero estaban listos para la batalla, se aprontaron, los soldados se preparaban con sus armas, con sus defensas, tenían su entrenamiento, su estrategia y estaban allí, un ejército contra otro. Pero cuando estaba un ejército contra otro, ¿qué es lo que pasó? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Ustedes se dieron cuenta el detalle con el que se nos describe a ese hombre que viene? Para empezar, era bajito, ¿no?
Aquí el relato nos dice que se llamaba Goliat, era de la región de Gat, y la primera cosa que dice es que tenía la altura de 6 codos y un palmo. Hay mucha gente que a mí me considera una persona alta de estatura. Este señor aquí medía aproximadamente en metros, disculpen que lo diga en metros, estoy acostumbrado a eso, 3,5 metros. Yo mido 1,93 metros. Imagínense más de 1,5 metros más que yo. El hombre parado llegaba al techo. ¿Se imaginan? Claro que ustedes me conocen a mí, yo soy bastante silencioso para caminar, pero cuando Goliat venía se enteraba la gente. Debía pesar, pero además no solamente era alto, grande, sino que estaba armado hasta los dientes. ¿Alguno de ustedes vio la película Rambo? Ah, sí, ustedes la vieron, travieso. Rambo, armas por todos lados y enfrentando a los malos y todo eso. Bueno, no es la única película que hay al respecto. Este soldado, 3,5 metros de altura, pero además se nos dice, ustedes se dan cuenta todo el bronce que traía encima. Aquí nosotros, algunos de los que estamos aquí, nos consideramos privilegiados y tenemos un anillito de bronce, ¿verdad? Este señor traía bronce hasta por demás, traía un casco de bronce en su cabeza, además que la cabeza debe ser grande, y llevaba una cota de malla que era lo que llevaban frente al pecho, y era el peso de la cota de malla 5.000 ciclos de bronce. Ni siquiera me detuve a considerar cuánto pesaba aquello, pero era pesadísimo. Pero eso no era todo. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, eran las protecciones que llevaban para las piernas, que llevaban una parte en los muslos, pero en las partes de abajo llevaban esas grebas, que eran como algo que rodeaba las piernas, y llevaba eso de bronce. Ustedes se imaginan el hombre caminando, sonaba, se escuchaba. Llevaba esas grebas y dice, llevaba la jabalina. ¿Y de qué era la jabalina? ¿Qué no adivina? De bronce, entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, los pesaron, 600 ciclos de hierro. Y todavía, como si fuera poco, iba un escudero junto a él. El escudero le alcanzaba las armas. Debía ser más chaparrito, ¿verdad? Pero igual, lo asistía. Bueno, este señor viene, están los dos ejércitos frente a frente, alistándose, prestando atención para que si un ejército se mueve, el otro se va a mover enseguida para defenderse o para atacar, pero en ese momento se escucha todo aquel bronce, aquel ruido. El hombre viene y se para en la mitad del campamento, y yo no me imagino que Goliat tuviera una vocecita así. Debía tener un vozarrón bien fuerte. ¿Y qué es lo que tiene para decir Goliat? En resumidas cuentas, le dice, denme un hombre, manden a uno. Bueno, a ver, hoy reconocimos a los padres. ¿A cuál mandamos? ¿A David? ¿O lo mandamos a Everardo? ¿Estamos mandando a Everardo al frente? ¿Javier? ¿A Manuel? Ajá. Bueno, ¿a quién mandamos? Ustedes se dan cuenta que cuando viene este desafío, los hombres de Israel se miraron unos a otros e hicieron esto. Eso se llama amenaza.
oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Porque yo venía leyendo esto y iba a bromear, pero le tengo tanto respeto a la palabra del Señor que no hice la broma en ese momento. Pero yo estaba terminando de leer: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y yo iba a bromear que enseguida se levantó alguno y salió y fue a enfrentarlo. No. ¿Sabes lo que pasó? 40 días estuvieron allí y este hombre todos los días se presentaba: ¡denme uno! No apareció ninguno todavía. Desafiaba a Israel y en Israel no había nadie que enfrentara la amenaza. Ahora, ¿por qué leemos esto en la Biblia? Porque nosotros no estamos en una guerra, no estamos en un conflicto armado parecido al de aquella ocasión. Entonces, ¿a qué se parece esto? Por eso les hablaba de las amenazas de la vida, hermanos. Hay veces que nosotros en la vida vamos a enfrentar amenazas. Y hay amenazas que hay veces que nosotros ni siquiera las consideramos tales. Les hablé de la amenaza que puede representar para nosotros la enfermedad, por ejemplo. Y muchas veces la amenaza de la enfermedad es más grande que nosotros. Ojalá nosotros pudiéramos decir: ya no estoy enfermo, y que ya no está. Pero muchas veces no sucede así. Ojalá funcionara que tomamos una píldora y se fue la enfermedad. Algunas veces experimentamos mejoras con las píldoras, pero muchas veces no alcanza. Y nos sentimos amenazados. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos amenazados por la economía, por las cosas que pagar, por los desafíos económicos que enfrentamos? Y hay veces que para colmo tomamos malas decisiones, contraemos deudas y ya después ni siquiera sabemos qué hacer. Son gigantes, hermano. Son Goliat. Y nosotros escuchamos a veces día tras día eso. Y eso es lo que nos acompaña a veces cuando nos vamos a acostar, queremos apoyar la cabeza en el almohada, dormir tranquilo y parece que el cerebro no para. Sentimos la voz de la amenaza. Eso era lo que resonaba en la mente de los israelitas las noches alrededor del valle de Ela. ¿Qué es lo que resonaba? La voz de Goliat, diciendo: denme uno. Denme uno y si me vencen, los filisteos nos van a servir. Pero si ustedes son vencidos, ustedes nos van a servir a nosotros. Entonces, nosotros también enfrentamos amenazas. Le voy a decir más amenazas, hermano. Más gigantes que enfrentamos. Hay veces que nosotros enfrentamos el gigante del perdón. Hay gente que nos ha agredido de alguna manera, hay gente que se ha portado mal con nosotros. Y nosotros aquí dentro llevamos al gigante de la falta de perdón, que nos amenaza todos los días y nos dice: no perdones, no vas a poder perdonar. Y nos amenaza, y afecta nuestras relaciones, y afecta nuestras vidas, y afecta nuestro sentir y nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto de esto? Cuando todo esto ocurría, David era un adolescente. David era más o menos como Sebastián, tal vez. ¿Se imaginan? Si lo mandamos a Sebastián a la guerra, a enfrentar al gigante, va a ser complicado. Bueno, imaginen a David como un adolescente. Sus 3 hermanos mayores, eran 8 hijos de Isaí y David era el menor, ¿verdad? Los 3 hermanos mayores estaban enlistados en el ejército y el padre le enviaba de vez en cuando a David a ver cómo estaban. Ustedes saben, si hay un conflicto armado y están en el ejército, uno quiere saber que están vivos. El padre, y en aquel tiempo no había mensaje de texto, ¿verdad?
el padre quería saber cómo estaban sus hijos y mandaba a David, e incluso el ejército se sostenía con el apoyo del pueblo. Entonces Isaí también les mandaba sustento, les mandaba pan, les mandaba queso, les mandaba leche, les mandaba cosas para que el ejército se sostuviera. Entonces en eso estaba David en aquel tiempo, y se sabía que estaban enfrentando la guerra, pero sabían hasta ahí. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando David se entera de todo esto que pasó. Primera de Samuel 17, del 24 al 27, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió estas mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. ¿Saben qué es lo que apareció allí? Y en la voz de casi un niño, David, ¿qué fue lo que apareció? Una voz disonante. Alguien que reaccionó, alguien que sintió, alguien que pensó las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? El relato nos dice claramente que todos los varones de Israel, cuando escuchaban la amenaza, se asustaban. Y dice claramente, y huían de él. Nadie quería estar cerca de Goliat. Se sentían completamente amenazados. Hermano, generalmente no andamos diciendo de nuestros fracasos o de las cosas que no nos salen bien, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces hemos salido corriendo de nuestras amenazas. Y no hemos sabido ni dónde meternos. Y hemos querido tratar de escapar de alguna manera y no hemos sabido. Aquella gente estaba metida en aquella situación, estaban frente a aquel ejército, estaban siendo provocados, estaban siendo amenazados. Y lo único que atinaban a hacer era decir: yo no. Mándalo a alguien más, pero yo no. Cada uno estaba dispuesto a decir eso. En medio de todo eso, aparece un adolescente que, para colmo, según los comentaristas, David nunca fue de gran estatura. David era medio chaparrito. Y entonces había venido para ver a sus hermanos que estuvieran bien, había venido para traer algo de alimento para el ejército, y cuando él estaba allí, fue que se presentó aquel gigante en medio del campamento, hizo toda aquella provocación otra vez, y lo escuchó, y después escuchó los comentarios que estaban haciendo: este viene a provocarnos aquí. Pero cuando él escuchó esto, no se calló, ¿se dieron cuenta? Vamos a reconocer que hay algunos adolescentes que son bastante calladitos, que solo se quedan así, pero se ve que David, ¿por qué reaccionó diferente? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que él decía? Él decía: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Fíjense, venciera al filisteo y quitare el oprobio de Israel. O sea, nos está avergonzando. Hermanos, hay situaciones que a veces nos avergüenzan al derrotarnos. Uno de los gigantes que enfrentamos, algunos de esos, son nuestros pecados, de esos que se repiten. Hay algunas palabras que a veces salen de nuestra boca que no tendrían que salir y parecen burlarse de nosotros cuando las repetimos otra vez, y nosotros nos enojamos contra nosotros mismos por haberlo dicho de nuevo. Gigantes.
Pero oprobio quiere decir vergüenza. Las amenazas de nuestra vida nos traen vergüenza. Y David lo está reconociendo. ¿Qué es lo que le van a hacer? El que lo derrote y que le quite lo oprobio. El que derrote a aquel hombre le iba a quitar la vergüenza a Israel. Dice, porque, ¿se dan cuenta lo que dice? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Para qué? Y aquí me quedé sin palabras. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¡Wow! A mí me hizo pensar tanto esto. Los soldados de Israel pensaban en su propio ejército como el ejército de Israel. David pensaba en aquel ejército como los escuadrones del Dios viviente. ¿Saben cómo nos ve Dios a nosotros ahora? Nosotros venimos aquí, nosotros somos los que venimos a la iglesia. Dios ve sus escuadrones aquí. Ustedes son soldados del Señor. Cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo somos escuadrones del Dios viviente. Y David lo asumió así y lo reconoció así. Entonces, nosotros tenemos que aprender de dónde sacó este David una reacción semejante. ¿Cómo fue que él aprendió a reaccionar así frente a esta amenaza? Bueno, vamos a tratar de ver cómo él lo explicó. Dice en los versículos 31 en adelante. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo de mí. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué le pasa a David? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dice delante de la gente. Los otros podían decir, ¿quién es? Mide 3 metros y medio. Tiene unas armas que es lo último en tecnología, nadie se le puede enfrentar. Sin embargo, David tenía otra perspectiva. Cuando el rey Saúl supo lo que él estaba diciendo, lo trajeron delante de él para que se lo dijera. Y David le dice, no se preocupe, yo voy y lo voy a derrotar. Saúl lo mira. Traigan un espejo al muchacho. Dejen que se vea, porque no se ve bien. ¿Qué pasó? Le dice directamente Saúl, no podrás. Directamente. ¿Saben qué es ese? Ese es el famoso no se puede, que nosotros enfrentamos tantas y tantas veces. No se puede. Bueno, David no reconocía no se puedes. No podrás contra él. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y además se le notaba. Pero entonces David cuenta por qué él piensa como piensa. Y él todavía habla en pasado, él todavía era pastor de las ovejas de su padre.
pero él habla en pasado como ahora estoy en otra cosa, ¿verdad? Pero le dice, yo tuve experiencias en las que tuve que defender las ovejas de mi padre. Y se presentaron leones, y se presentaron osos. Y cuando eso pasó, yo los enfrenté y defendí a aquella pobre ovejita. ¿Y sabe qué? Dios estuvo conmigo. Esto nos enseña algo, hermano. Dios ya ha estado obrando en tu vida antes. Hay veces que tú clamaste a Dios en oración, Señor, no sé qué hacer, provee, ayuda, sana. ¿Y sabes qué? Dios respondió. Esas experiencias que nosotros tenemos son alimento para nuestra fe. El concepto de Dios que tenía David venía de su propia experiencia. Y es lo que él dice. El mismo Dios que me defendió de las garras del león y de las garras del oso es el que me va a defender contra ese que viene ahí. El mismo Dios que estuvo contigo el año pasado va a estar ahora. El mismo Dios que estuvo contigo durante la pandemia es el que te va a ayudar a enfrentar las situaciones que vienen ahora. El mismo Dios que ha estado a lo largo de cada una de las luchas que hasta ahora hemos enfrentado. Hermano, gloria a Dios, estamos aquí, estamos sanos. Podemos dar gracias a Dios. Esas experiencias que hemos tenido son recursos espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar lo que tenemos ahora. Y eso es lo que David estaba diciendo. Pero presten atención al hecho de que David tiene un concepto muy claro y muy sano de Dios. Después nosotros vamos a mirar en los Salmos, vamos a encontrar que David escribe Salmos, tiene una teología impecable. Muchos de los salmos de David parecen escrituras del Nuevo Testamento después de haber conocido a Jesús en persona. Sin embargo, él tenía aquello que Dios le había estado enseñando todo ese tiempo. Para poder enfrentar nuestro desafío, nosotros tenemos que tener también un claro concepto de quién es nuestro Dios. ¿Qué era lo que David tenía? David sabía que con Dios nadie se mete, que a Dios nadie lo derrota y que Dios era su Dios. Nosotros tenemos que saber lo mismo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nosotros tenemos los mismos recursos, pero hay veces que nosotros somos negligentes en nuestro cuidado de lo que sabemos de Dios y no alimentamos nuestra fe con la palabra. Hermanos, les quiero, he sentido compartirles esto de las amenazas que hay a nuestro concepto de Dios. Dice en Efesios 4:11 en adelante: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, que estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, tenemos que saber, hay gente malintencionada que viene a traer doctrinas de hombres y que quieren entregarle la cabeza a uno y que quieren alejarlo de la verdadera fe, para que ya no seamos niños fluctuantes que van y vienen. ¿Saben cuál es nuestra estrategia a veces? Ay, no, me sentí incómodo aquí en la iglesia, me voy a aquella otra iglesia. Y así andamos a veces saltando. ¿Saben qué son esos? Niños fluctuantes. ¿Qué les pasa a los niños fluctuantes?
son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sabes cuál es el remedio para eso? Si no conoces la palabra, no tienes un concepto de Dios totalmente sano. Y viene el enemigo y te saca paseando de acuerdo a las doctrinas que puedes escuchar por ahí. Uy, no, porque alguna de esas doctrinas a uno lo entusiasman en el momento y uno se cree Superman. Pero lo alejan de la voluntad de Dios cuando no están afirmadas en la sana y poderosa palabra del Señor. Hay hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso no le pasaba a David. Tenía un concepto sano de Dios y por eso podía enfrentar sus gigantes. Y por eso podía ser un ejemplo para todos los demás. Nosotros tenemos que ser así también. Pero quería aclararles también, pues estoy haciendo esto lo más rápido que puedo, disculpen, que los recursos lógicos humanos muchas veces no sirven para enfrentar los conflictos espirituales. Dice en 1 Samuel 17, 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escuchen, miren cómo suena esto. Saúl mandó traer sus armas y le dijo: pónganselas. Y lo hizo vestir y le puso la coraza y le puso, le dio la espada y las cosas que se llevan en las piernas, y David trató de caminar y no podía. Muchas veces nosotros vamos a tratar de utilizar la lógica humana para enfrentar las amenazas que se nos presentan. Ah, no, yo voy a llamar a tal amigo, que tal amigo me va a ayudar. ¿Oraste ya primero? Antes de llamar al amigo, ora. Utiliza tus recursos espirituales antes de salir a buscar armas humanas. Saúl le quiso poner sus armas humanas. ¿Saben cómo fue David a enfrentar a Goliat? De túnica, con una cuerda atada en la cintura y un palo en la mano. Eso fue todo. Tenemos que evitar tratar de usar nuestros argumentos humanos para enfrentar nuestros conflictos espirituales. Pero entonces, gracias a Dios, llegamos al momento culmine de la batalla. Versículo 41 en adelante. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, hasta guapo era. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, hasta el día de hoy lo sabemos, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda
e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Olvídate de Rampa, me quedo con David. Pero ustedes se dan cuenta el diálogo. ¿Qué viene? Un niño, además, hasta guapo era. Y rubiecito, y ahí venía. Y no tenía armas, no tenía defensa. ¿Qué soy yo? ¿Soy un perro para que vengas con un palo? Y nos hace el favor el autor del libro que no nos da la maldición que profirió el gigante en aquel momento. Pero ustedes se dieron cuenta de las palabras de David. Sería joven, pero había cosas que tenían bien claras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Miren si no parece el Nuevo Testamento esto. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú no me provocaste a mí. Tenemos que entender esto. Ni la economía, ni la enfermedad, ni la falta de perdón, ni ninguno de nuestros gigantes nos está provocando a nosotros, sino que está provocándolo a Dios. Nuestra vergüenza consiste en dejarlo mal a Dios. Miren qué alto dejó el nombre de Dios David, haciendo lo que él hizo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de levantar el nombre, y nosotros hoy en día lo tenemos bien claro, es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús que nosotros reaccionamos. Y luego dice que no es David el que va a provocar la victoria, Jehová te entregará. Podemos decirle a nosotros, a esos nuestros gigantes, Dios te va a someter. Porque no soy yo, no se trata de mí, sino que esto va a ser testimonio para todo el que conozca lo que pasa, que Dios hace una obra grande. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? El mismo Dios de David es el Dios a quien nosotros oramos hoy en día. Por favor, yo te pido que reflexiones a lo largo de esta día y pienses cuáles son esas amenazas que están alcanzando tu vida en este tiempo. ¿Es la economía? ¿Es la enfermedad? ¿Es la falta de perdón? ¿Es quién sabe qué? ¿Hay algo que está afectando tu vida de alguna manera, que te estás sintiendo amenazado? Necesitamos aprender a ser como David. Pero David reaccionó así porque conoció a Dios. Y nosotros hemos recibido recursos para conocer bien a Dios y no ser llevados por falsos vientos de doctrina que nos alejen de Él. Entonces, apropiémonos no de las armas lógicas humanas, sino de las armas espirituales que Dios nos ha provisto para enfrentar nuestras batallas conforme a su voluntad. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor. Señor, así como tú eres el Dios de los escuadrones de Israel, tú eres el Dios de los escuadrones de tu iglesia. Señor, queremos presentarnos delante de ti con toda humildad, como tus soldados, Señor. Señor, queremos ser como David, queremos seguir el ejemplo de él y enfrentar las situaciones que se presentan delante de nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Y Padre, en el nombre de Jesús, danos la capacidad y la sabiduría para actuar
conociendo tu poder y la autoridad de tu nombre. Señor, no permitas que cometamos la equivocación de salir dirigidos por nuestros propios recursos humanos o por nuestra propia lógica humana. Señor, que seamos dirigidos por tu Espíritu y que podamos obtener esas victorias para ti, para gloria y honra de tu nombre, viviendo y actuando conforme a tu divina voluntad. Señor, quita toda confusión de nosotros, Señor. Señor, quita todo lo que nos aparte de tu presencia, lo que nos aleje de ti, y ayúdanos a afirmarnos cada día más en nuestro compromiso contigo. Señor, tú eres el poderoso. Señor, es nuestro privilegio ser de tus soldados, ser de los que viven para ti. Señor, capacítanos para enfrentar cada situación conforme a tu voluntad y en tu autoridad, para que las victorias que obtengamos te den a ti toda la honra y toda la alabanza. Padre, oro por mis hermanos y hermanas, por el hogar de cada uno de ellos, por cada una de las luchas, por cada uno de los conflictos, por cada una de las amenazas que han estado recibiendo en este tiempo. Y en el nombre de Jesús ponemos todo eso en tus manos, para que tú estés obrando las victorias que necesitamos vivir, pero que sea conforme a tu gracia y que te dé a ti la honra y la alabanza, Señor. Señor, renunciamos a toda pretensión de quedarnos con el éxito, quedarnos con el buen nombre, porque tú eres el que te merece toda la alabanza, Señor. Señor, gracias. Gracias por alentarnos, gracias por animarnos, gracias por esta palabra que recibimos de ti. Recibe, Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza y ayúdanos a caminar en tu poder y autoridad para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, muy bien. Escuchen bien, esta semana es semana de escuela bíblica de vacaciones aquí en la iglesia. Los niños desde pre-K hasta quinto grado van a estar participando en la escuela bíblica de vacaciones de lunes a jueves, desde las 6 hasta las 8. Entonces, sepan que eso va a tener lugar y los jóvenes pueden venir a ayudar, a colaborar con los niños, ¿verdad? Pero por esa misma razón, el miércoles no vamos a tener actividad, van a estar todos los niños revoloteados aquí en medio de su actividad. Sí vamos a tener actividad el viernes, tenemos nuestro tiempo de oración, así que pueden participar, pueden venir a orar el viernes a las 6 de la tarde. El domingo, como siempre, nuestro estudio a las 9, nuestro servicio a las 10:15. Pero ahora salimos de este lugar como David para enfrentar a los gigantes en el nombre y para la gloria del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena semana.